Bueno, mucho se ha hablado sobre el tema Malvinas, mucho se ha escrito, mucho se ha visto, hay películas, documentales, series, libros, y yo por ahí quería traer voces nuevas, y qué mejor que un familiar mío, mi tío, Paulino. ¿Cómo estás, Paulino? Hola Dami, bueno, me llamo Paulino Domínguez, fui soldado de la clase 62, presté servicio militar en el año 1981 en el Regimiento de Infantería 4 Montecasero, Corrientes, por razones de que el servicio era obligatorio. Yo me basé por ahí para hacer estas preguntas en este podcast en un gran libro que me lo recomendó Paulino, de Pedro Alejandro Ojeda, Otros Héroes de Malvinas, que es un libro donde hace entrevistas a policías que combatieron en Malvinas, Excombatiente. a excombatientes de acá, De la provincia del de la Chaco. provincia del Chaco, todos de la provincia del Toda la Chaco, provincia del Chaco. y son policías o policías retirados ya. Ya la totalidad. Claro, un libro muy interesante que, bueno, se los dejo acá para que lo busquen después, los vean. Tienen distintos testimonios y con sus marcadas frases, que después ya les vamos a comentar de qué se tratan esas frases. Así que, bueno, Paulino, por ahí para la gente, para mostrarle más sobre quién es Paulino, ¿quién era Paulino de chico? ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Cuántos años tenés? Bueno, ahora actualmente tengo 62 años, nacido y criado en el departamento Bermejo, en un paraje llamado La Pachito, la jurisdicción de La Leonesa. Ahí nací y me crié, vivía con mis padres, madre, hermanos, somos 11 hermanos. ¿A cuánto queda de la capital de Chaco, de Resistencia? Y queda 80 A kilómetros. 80 kilómetros. 80 kilómetros. Yendo para Formosa. Yendo para Formosa, sí. Bueno, Paulino, ¿y quién era Paulino de chico? ¿A qué aspiraba a ser cuando era un Paulino de, no sé, 10 años, 12 años? Y bueno, en esa edad estudiaba, ahí teníamos la escuela primaria, terminé mi estudio primario y bueno, y ahí me fui al pueblo el llamado Las Palmas, que está ahí pegado con La Leonesa. Me fui a ingresar en la escuela secundaria, en una escuela industrial, La técnica. en la técnica. Paulino, y en ese entonces, ¿quién era o quién es por ahí tu prócer favorito o tus próceres favoritos de la Argentina? Prócer favorito es el general José de San Martín. ¿Siempre lo admiraste a San Siempre lo Martín? admiré, sí. Bien. Me comentaste lo del servicio militar obligatorio. En ese entonces vos tenías 18 años. Yo cumplí los 18 años. Anteriormente a nosotros nos elegían por número de sorteo. Por sorteo. Por sorteo, sí. Pasaban los sorteos por radio. Teníamos que escuchar. Te pasaba por el nombre y el número de documento. Y ahí te daban el número de sorteo. Y después con eso te llegaba de acá del Distrito Militar Chaco, mandaban la cédula de comparendo a la comisaría jurisdiccional para que ellos te citaran para qué fecha tenía que presentarte para reconocimiento médico. Te ponían en el documento si estaba apto para servir a la patria o estaba o no te encontraba en condiciones. Claro. Y bueno, cuando yo salí ahí, nos dijeron que nos estaban ubicando donde nos iban a mandar. Nos fuimos caminando hasta el cuartel, acá hasta el regimiento de acá, el Distrito Militar Chaco. Y ahí nos vamos a meter un poquito más ahí en esa etapa del regimiento. ¿Cómo era el lugar? ¿Cómo convivían ustedes los pibes ahí?
Si podés comentar un poquito. Allá cuando estuvimos incorporados ya. Claro, acá en el regimiento de resistencia. No, acá estábamos todos formados en grupo, por nombre, por abecedario te hacían formar y iban nombrándote, en un grupo en un lugar, otro grupo en otra parte. Acá estábamos al aire libre. Y bueno, ahí nos iba destinando. Este grupo va a ir en tal parte, este grupo en tal parte y así. Y bueno, a mí me tocó en el Regimiento Infantería 4 de Montecasero Corriente, que de acá nos llevaron en camiones, los camiones del regimiento, hasta la estación de tren en Corriente Capital. Para eso pasó toda una mañana y llegamos a las 12 del mediodía en la estación de tren en Corriente. De ahí subimos en el tren, nos fuimos Hasta Montecasero. hasta Montecasero. Tuvimos un viaje de casi 12 horas. Sí, salimos a las 12 de acá, llegamos 11:30 de la noche allá en Montecasero. Y bueno, ahí nos estaban esperando también con camiones, todos nos llevaron al cuartel. Ahí nos hicieron pasar ya en la cuadra. La cuadra se llama el pabellón donde ya íbamos a dormir esa noche. Claro. Ahí sí teníamos las camas cucheta de 3 camas, que te digo, no cucheta, pero son de 3 camas. O sea, uno arriba al otro, de 3 por 3, claro. sí. Y después nos higienizamos, nos bañamos, nos dieron toallones, nos dieron elementos de higiene. Después ya nos repartieron los servicios para ir a comer en el comedor. Y bueno, los primeros días nadie comimos nada porque la comida era horrible. Claro. ¿Qué más o menos le daban? ¿Arroz? Y el primer plato era caldo, sopa. sopa. Y el segundo plato era, lo que más se comía era lenteja, guiso de lenteja, guiso de garbanzo. Por ahí una vez en la semana milanesa con puré, pero una milanesa parecía una hamburguesa. Claro. El tamaño de una hamburguesa. Y eso por ahí se me viene a la mente como las películas de no sé, vos decime si era más o menos así, de Estados Unidos, las cárceles que te llevan con la bandeja y les servía así el cucharón de, no sé, de la polenta, ponerlo del Sí, puré. polenta también, sí, así te servían ya, designaban, rancheros le llamaban a lo que repartían la comida. Claro. Pero eso designaban los superiores, los que estaban a cargo nuestro. Designaban a ver 5 soldados voluntarios para rancheros, saltábamos todos porque todos queríamos ser rancheros porque ahí comía bien. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, 5 nomás dije, y bueno, los primeros 5 que caía, bueno, agarrar los cilindros y a la cocina, al rancho. Rancho le dicen a la cocina. Claro. Y ahí se iban y retiraban la comida. Y ya teníamos en el comedor por sectores, toda una compañía. Yo estaba en la compañía comando. Bueno, eso después, día a día, iban distribuyendo. Pero esa noche que llegamos éramos todos en un solo lugar, todo entreverado. Hasta que a poco nos fuimos acomodando, nos iban acomodando las compañías. Había 4 o 5 compañías. Compañía A, B, compañía C, servicio y destino. Y comando, donde yo estuve, la comando. Después esas compañías se dividen por secciones otra vez. Bueno, donde yo estuve fue la compañía comando, la sección de comunicaciones. Que ahí estábamos todos con radio y teléfono. Ahí ya le empezaban a enseñar, a mostrar cómo... Claro, una vez que ya pasamos para eso ya pasó ya un buen tiempo, porque primero nos cortaron el pelo, porque algunos, yo ya me fui con el pelo bien bajito, pero Claro. algunos se iban con melena, todavía el peluquero se burlaba porque le sentaba, le cortaba así un pedazo de la cabeza, le cruzaba así, le decía, bueno, espérame ahí, le dejaba ahí, ¿viste? El pelado, ¿viste? La mitad. Y
Y bueno, a mí ya algunos ya me contaron, ya otros que yo les conocía ya que habían prestado servicio, ya me comentaron cómo hacían y bueno, yo por eso ya me fui con el pelo bien corto. Claro. ¿Te anticipaste a eso, a que te jueguen los...? Sí, sí. Y se iban dividiendo las compañías. Bueno, me tocó la compañía comando y después ahí se dividía las secciones. Ahí en la compañía comando había 4 secciones, que era sección mortero, comunicaciones, exploración y antitanque se llamaban. Cada sección eso usaban un tipo de armamento. Claro. Nosotros también lo de comunicaciones usábamos también armamento, pero nosotros usábamos pistola, la 1125. Pero cuando fuimos a Malvinas llevamos FAL, Ajá. el fusil automático liviano que se llama, ese FAL. Después de estar en el regimiento, después de 3 meses nos fuimos al campo. 3 meses. Después de 3 meses. Claro. Ahí nos fuimos al campo. ¿Y el campo era un campo desolado? Desolado, nada más que era limpio, no había monte. Lo único que había era eucalipto. Claro. Y debajo de ese eucalipto nos instalamos nosotros, armamos las carpas, donde nosotros teníamos que convivir. Armamos una carpa para 2 soldados. Cada uno llevaba un paño de carpa y el otro llevaba otro paño. Y llevaba una manta, que es una frazada que conocemos nosotros. Un poncho plástico que es para lluvia. Y un bolso de dormir. Una bolsa de La dormir. bolsa de dormir, claro. Sí. Bueno, ese armamos un equipo aligerado, se llamaba. Se hacía una mochila y se ponía en el hombro y llevábamos eso. Y aparte de eso teníamos que llevar el armamento, el bolsón porta equipo donde llevábamos todo nuestro equipaje ahí, ropa, otra manta más, el uniforme, todo lo que se utilizaba. Eso nos llevaban en camión cuando fuimos al campo. Y lo otro que eran los armamentos, eso sí se llevaban personalmente. Y eso fue como una prueba de ponerle supervivencia ahí. Ese fue, sí, una prueba de supervivencia, cómo vivir, cómo poder subsistir en lo que es una batalla. Claro. Pero lo importante era que ahí nos daban de comer. Pero tampoco era alevoso, pero comíamos. Claro. Nada que ver con lo que pasamos en Malvinas. Con lo que viene después. Sí, con lo que viene después, sí. Bueno, y justamente vamos a eso. ¿Cómo fue el momento que se enteraron, que te enteraste que pasó lo de Malvinas? Bueno, yo te cuento, yo incorporé, como te dije, en el año 1981, en marzo, que no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en marzo, y eso va a los 6 meses ya hay una primera baja. Supuestamente a los mejores soldados le tienen en cuenta para la primera baja. Nosotros lo llamamos acomodado. Claro, o sea, por ahí para los pibes o la gente que no saben, a los que por ahí tenían mejor promedio, ponerle, o les iba bien, o como vos decís, acomodados. Acomodados, sí. El premio era que se iban del... Sí, sí. Se iban, ya venían de baja, ya Claro. le daban la baja. Claro, se iban a su casa. Sí, se iban a su casa ya sin regreso. Claro. Pero lamentablemente después tuvieron que regresar. Y bueno, y a mí ya me tocó la última baja. Creo que no fui mal soldado, pero no sé por qué no me tuvieron en cuenta. Pero por un lado agradezco, porque si no, no sé. Si me tendría que ir de vuelta, yo decía que no me iba a ir. Porque ahí ya te iba y no sabía si volvía. Bueno, justamente ahí cuando pasó lo de la guerra, ¿cómo fue ese aviso? ¿Cómo primero le decían que no iban a ir, después parece que sí? Y bueno, a nosotros nos llegó el comunicado el 2 de abril que se tomó la Malvina, que de Infante Marina
Habían infantes marina, le digo que son otra fuerza armada, pero que eran todos soldados de nuestra clase también, Claro. también con sus respectivos superiores, que tomaron Malvinas y bueno, que se apoderaron allá del puerto argentino, que le corrieron a todos los que estaban viviendo ahí y bueno, se acomodaron ellos ahí. Y que posiblemente nosotros tendríamos que ir también de refuerzo. Pero nos dijeron que nosotros íbamos a ir, pero que no íbamos a llegar a Malvinas, que íbamos a ir a Puerto San Julián, que está en Chubut. Ajá. Eh, Y además era posiblemente. Posiblemente sí. No, tampoco no nos confirmaron con esa seguridad. Y bueno, ahí nos empezamos a preparar equipo, a poner en condiciones los armamentos. Nosotros teníamos armamento muy viejo. La mayoría de los armamentos, los FALES, eran modelos 50 y pico. Algunos soldados llevaron pistola. A mí por suerte me tocó llevar un FAL con 100 tiros. Y a esa palabra voy por suerte porque a algunos compañeros tuyos solo una pistolita que... Una pistola, una 1125, es un buen calibre también, pero A comparación de... a la comparación del FAL teníamos más proyectiles. Claro. Y podés hacer mejor puntería con el FAL, todas esas cosas. Y la pistola no, la pistola es de tiro a tiro y el FAL es automático. Vos le ponen automático y dispara como una ametralladora. Con la preparación esa, antes de seguir ahí a Malvinas, con la preparación del servicio militar obligatorio, ¿ustedes se sentían por ahí, o ustedes mismos por ahí pensaban que se sentían capaces de poder, si pasaba algo, ir y hacer un buen desempeño en el sentido de manejo de armas? ¿O fue como muy leve las instrucciones que le daban en...? No, y las instrucciones que nos dieron cuando fuimos al campo, realmente es lo que más o menos vivimos allá. Ah, eso. Sí, Claro. la vestimenta, cómo nos pintábamos todo para andar así camuflado, todas esas cosas. Pero nosotros acá en el campo, cuando estábamos en Corrientes, en Monte Casero, no le dábamos mucha importancia porque sé que era todo ¿cómo te puedo decir? Un simulacro. Un simulacro. Y era de un año y listo. Y sí, era En un teoría. año, en teoría terminada, porque yo decía, ¿qué? ¿Vamos a entrar en guerra nosotros? ¿Cuándo vamos a entrar en guerra? Claro. Eso yo siempre pensé, ¿viste? Por eso no le daba mucha importancia Claro. a la instrucción que nos daban. Pero realmente después lo tuvimos que utilizar. Claro. Bueno, volviendo a que fueron, me contaste que fueron a Chubut primero, Sí, a Puerto San Julián. a Puerto San Julián, y Y de ahí no llegamos a Puerto San Julián. Bueno, llegó el momento que teníamos que arrancar desde Monte Casero. Creo que fue un 12 de abril, 12 o 13, no me acuerdo bien. De ahí fuimos en tren hasta Paraná, Entre Ríos. En Paraná, Entre Ríos nos fuimos en avión a Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia nos llevaron a un descampado. Ahí armamos campamento, como te dije. como lo que habían practicado Sí, en el campo acá en Corrientes, en Monte Claro. Casero. Sí. Armar carpas, dormir entre dos en la carpa. Pero ahí estábamos todos bien porque sabíamos que todavía no estábamos en peligro. Claro. Y estuvimos una semana, 10 días aproximadamente, estuvimos ahí en Comodoro Rivadavia. Después vino una orden que nos vayamos a Santa Cruz, a Río Gallego. A Río Gallego. Río Gallego, sí. También nos fuimos en avión a Río Gallego y ahí habremos estado una semana y calculo yo, sí, una semana, no recuerdo bien. Y vino la orden a las 8 de la noche por ahí, vino una orden, se reunieron todos los jefes, cada instructor vino y nos dijo,
soldados, nos vamos a Malvinas, así que preparar, desarmar el campamento y armar el equipo, y a las 12 de la 1 tenemos que estar en el aeropuerto de la noche. Así de una llegaron. Así de una, sí. Y ahí, ¿cómo fue el Y bueno, barullo? y ahí fue, y bueno, tenemos que ir, y no es quieren ir, Claro. y rápido, no es que vas a estar haciendo con cámara lenta, no, todo para lo que vivieron en el servicio militar o lo que fueron policías, saben cómo es la vida del militar. Ahí se vive todo bajo de orden, y a cumplir. Claro. Bueno, y preparamos todo, bueno, se cargó en los camiones, todas las cosas, y nos fuimos hasta el aeropuerto, y allá nos encontramos con el avión, que era un avión, era un tubo, porque sacaron todos los asientos. Ah, Era un... ¿Cómo te puedo explicar? Sí, sacándole, no sé si subiste en alguna vez en avión, sí, subiste. Sí. Y bueno, sacarle los asientos y ve cómo queda. ¿Y ahí cuántos entraron así? Y de los que bueno, estaban con vos? y para que entre más soldados, sacaron y llevamos los equipajes, todo ahí, el bolsón porta equipo donde llevamos todas las cosas que te mencioné, y nos sentamos así arriba del bolso porta equipo, espalda con espalda, uno mirando adelante, el otro mirando atrás. Y ahí, no me acuerdo cuánto, pero fuimos una cantidad, el doble de lo que carga Un avión. un avión Claro, con asiento. claro. Y de ahí entonces en avión ya fueron A Malvinas. a Malvinas. Y habremos viajado 1 hora y pico de ahí de Río Gallego. Y allá habremos llegado 3:30 de la mañana. O sea que también En plena noche. eso, por una parte ustedes ni Ni vieron dónde ni vimos dónde fuimos, ni a aterrizaban, dónde ¿no? aterrizamos, ni por dónde íbamos, ni si íbamos por arriba del agua o qué, dónde íbamos. Nos imaginamos que íbamos arriba del agua porque sabíamos que era una isla. Claro. Pero... Y llegamos allá cuando abrieron las puertas de los aviones para bajar. Totalmente distinto el clima. Un viento sur que te volteaba. Llovizna. Y a descargar el avión. Todo lo que llevábamos a descargar. Nos pasamos como 2 horas descargando el avión. Para cuando eso ya eran las 6 de la mañana aproximadamente. Y bueno, acampamos ahí nomás a 500 metros del aeropuerto. Acampamos ahí. Cuando armamos todo nuestro campamento, nuestra carpa, todo eso, vino una orden que teníamos que irnos como 15 kilómetros de ahí, 15, 20 kilómetros de ahí, de Puerto Argentino. A la verdadera base sería. A la verdadera base donde teníamos que estar nosotros. Y eso lo hicimos caminando, que caminamos casi todo un día. Desde las 9 de la mañana, ponerle vos, hasta las 5 de la tarde. Y vos nombraste recién Puerto Argentino. Sí. ¿Puerto Argentino? ¿A qué le llamaban Puerto Argentino? ¿O qué es Puerto Argentino? Puerto Argentino viene a ser como la capital de la Malvinas. Porque después está Puerto... la isla Soledad, que ese yo no conocí. Pues yo estuve porque hay dos islas, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo estuve en lo que es Puerto Argentino y en la zona de ese lugar ahí donde están todos, y por todos lados estábamos distribuidos. Y cada lugar donde estábamos tenía su nombre. El cerro tenía su nombre. A mí me tocó ir en Montequén. Montequén se llamaba el cerro donde fuimos a parar nosotros a acampar. ¿Y ahí todavía no llegaron, no estaban los ingleses? No. Nosotros estuvimos ahí y ponele vos 2 semanas. 2 semanas haciendo todos los preparativos Sí, para... preparando. Sí, estábamos de balde, digamos. Ya armamos todo nuestro campamento, todo. Hicimos el pozo zorro, todo. Nos estábamos preparando, pero después, te digo, como te dije hoy fuera de cámara, empezaron a bombardear a la noche. Desde el agua.
los barcos. Ahí se están, Ahí están se viniendo recién ahora. estaban viniendo. Nosotros estábamos al tanto más o menos que ellos ya estaban viniendo porque escuchábamos por radio. Claro. Se le escuchaba, no sé, ahí en Puerto Argentino escuchaban la radio, le tomaban la frecuencia de ellos y ellos nos pasaban a nosotros. Y nuestros superiores nos informaban. Hablando de radio, ¿en qué rol te destacabas vos ahí en Malvinas? Ahí en Malvinas yo me destacaba en la parte de tendido de cable para teléfono Ajá. y manejaba la central, Todo lo que era comunicaciones. todo lo que era comunicaciones, sí. Manejaba una central que nos turnábamos, éramos 4 soldados, hacíamos 8 horas cada uno. No, 8 no, 6 horas. Y teníamos nosotros la compañía comando tenía, como te dije, 5 compañías y cada compañía estaba en un sector, por ejemplo, a 500 metros, 1000 metros, 1500 metros estaba instalada la compañía A, la otra, la compañía B en otro lugar y la compañía C en otro lugar, la servicio en otro lugar y la comando en otro lugar. Donde estaba la comando, ahí yo estaba con la central. Claro. Y el problema que teníamos durante los bombardeos a la noche, parece que el cable, porque los cables hacíamos tendido por el piso nomás, parece que detectaban los misiles, el cable, y caía bien sobre el cable de los misiles que tiraban las bombas, que tiraban los barcos, y cortaban todo el cable. Y ahí se quedaban sin comunicaciones. Claro. Y sea la hora que sea, nosotros teníamos que salir a reparar ese cable. Arreglar eso. Arreglar eso. En la oscuridad, que no te veía ni a 2 metros de las nubes que había que mojaba. Y vos me decís entonces que ellos, por ahí la parte que se empezaban a mostrar era desde lejos, ¿a cuántos metros o kilómetros estaban de que tiraban los misiles. Los misiles. Desde el agua. Claro. Y yo calculo un 15 a 20 kilómetros, porque no se veía. De la distancia de 15, 20 kilómetros ellos tiraban y llegaba. Y llegaba hasta donde sí, estaban. Llegaba y pasaba también. Y además hacía efecto su efecto, ataque, sí. porque los molestaba a usted en cuanto a lo que es la comunicación. Y claro, y caía, se ve que hacía... vida en riesgo, obviamente, también. Sí, también, porque caían cerca de las carpas. Por eso te digo, cuando nosotros empezamos a escuchar que empezaban a bombardear, tiraban así, 4, 5, 6 de seguido. Y después escuchaba el silbido nomás que venía así. Y ahí el estruendo. Ahí el ¡pam! ¿Viste? Y se veía bien cuando levantaba toda la esquirla. Esquirla se llama, por ejemplo, esto es un misil. Al caer acá en la punta tiene una espoleta. Se llama espoleta. Se toca por algo y eso hace que explote el misil. Y ahí todos los pedazos. Y ahí sale toda la esquirla, le claro. llamamos nosotros. Todos los pedacitos, eso. Y eso que a algunos soldados le pegaban y eso te hiere como un proyectil. Bueno, hoy detrás de cámaras más o menos vos me estabas comentando que eso, para contarle a la gente, yo te di un ejemplo de las películas, por ejemplo, de cuando la típica guerra que se ponen con las bolsas de arpillera y se cubren, ahí se protegen, disparan. ¿Cómo era en tu situación eso? ¿No había bolsa de arpillera? ¿Era otro sistema? Era, ya te dije, como te dije hoy, eran rocas. Porque eso de la montaña era todo roca. Claro. Y teníamos la palita esa que te dije, que llevábamos la palita, y con eso hacíamos el pozo, y lo calzábamos con roca, las rocas que podíamos levantar, cortar, romper y ir armando así como ladrillo, pedazo de ladrillo, pero en rocas, pero más grandes que los ladrillos, nada más para que tengan una idea. Y ahí íbamos formando así, y bueno, y más o menos hasta qué altura, a la altura de... Y hasta la altura que entre por lo menos hasta el pecho, y después ya te agachaba ahí. Claro. Y la anécdota esa que había contado una vez de que
llegó uno de los misiles cerca tuyo. Bueno, eso fue de día. Eso fue después del mediodía. Que empezaron a disparar y a mí no me dio tiempo de meterme en el Pozo Zorro y me acobaché atrás de una roca grande, una roca bastante grande que me cubría todo. Y cayó más o menos a 2 metros de donde estaba yo el misil. Y me levantó para arriba, la expansión me levantó para arriba y me tiró todo a tierra. Casi me enterró vivo. El Pozo Zorro, eso no explicamos hoy. Cómo, obviamente con la palita que le daban y eso, pero esa que cumplía una función de importancia en su Y en su sí, porque protección. por lo menos la esquirla no te llegaba. Ya Claro, tenía que ser una mala suerte que vos estabas metido acá y que ahí caiga el proyectil. Ahí sí, no te salvás. claro. Pero si cae unos 2-3 metros de vos, de donde estaba vos, puedes salpicar la esquirla, pero iba a pegar todo ahí. A vos no te iba a tocar porque vos estabas medio escondido ahí adentro del pozo. Claro. Con respecto a justamente al día a día, como vos dijiste, eso pasó, a vos lo que te pasó al mediodía, esto del misil cerca tuyo, ¿cómo fue el tema también de la comunicación? ¿Cómo vos te comunicabas, por ejemplo, con tu familia? Con telegrama, yo pude comunicarme 2 veces con telegrama, pero el telegrama era, no sé, hoy vos me dijiste más o menos cómo es yo no sabía cómo se manejaba. Nosotros hacíamos tipo una carta, pero cortita nomás, 4 o 5 palabras y hola familia, hola mamá, vieja, estoy bien. Claro, y eso lo estuvimos investigando y era como algo radial ya, que Sí. lo llevaba dentro de todo rápido, pero después la respuesta tardaba. Y tardaba, yo creo lo que más tardaba era en llegar y después repartir y todo eso. Y como te decía, buscábamos, rompíamos las bolsas y empezamos a buscar. Llegaban Llegar. los camiones de bolsa Sí, ahí dejaba y ustedes buscaban cuál era sí, la de ustedes. claro. Y ahí yo encontré, en 2 oportunidades yo encontré, no sé cuántas veces me habrán mandado, pero en 2 oportunidades encontré. Y yo le contestaba. Y eso también hoy estábamos hablando fuera de cámara de que el avance de la tecnología, que hoy nos comunicamos por WhatsApp Al instante. a la velocidad de la luz Sí. prácticamente. Y antes también en cartas me comentaste que tardaban. Y cuando estábamos en el regimiento en Montecasero era todo por carta. Cada 15, 20 días, vos escribías hoy y en 20 días tenías recién tu... Recién. Y Sí, todo lo que pasó en esos 20 días, que por ahí recién te llegaba la respuesta y a vos te pasaron más cosas por ahí para contarle. sí, y después le contaba la carta siguiente. Vos Claro, recibías la carta y ya le contestaba otra vez y así. claro. Bueno, seguimos con el tema de Malvinas, la comunicación, nos comentaste, telegrama. También el tema de los detalles, por ahí hablamos del combate, de que por ahí la frase que me pareció espectacular, yo te dije como las películas, ¿viste? El típico tiroteo, bomba, te cubrís. Y vos me dijiste una frase hoy, no sé si la recordás, de la vivencia de cada uno, del combate, que no son las mismas. Sí, no, todos no son la misma experiencia. Cada uno vivió el momento. Claro, Nosotros tuvimos un ataque a la noche, que ya fue el último día, cuando nos atacaron, que subieron ya en el cerro donde estábamos nosotros, con luz de bengala. Ellos tiraban luces de bengala y iban avanzando. Y tiraban, ellos tenían los proyectiles trazantes, se llama, unos proyectiles que va alumbrando. ajá, En la punta del el proyectil tiene pintado de rojo. Y eso al disparar sale y va como un... ¿Viste esos bichitos de luz en el campo? Que le claro. llaman, no sé cómo le llaman a La lucierna. lucierna. Bueno, algo así. Algo así era ahí en ese lugar, en esa noche. Se cruzaban todas las balas.
pero nosotros no le veíamos al enemigo. Yo, en el sector que yo estaba, por ejemplo, porque estaban dispersados por varios lugares. Hay algunos que le metieron metralladoras. Bueno, yo tiré al bulto así, pero tampoco podía tirar nomás por tirar, porque por ahí podía haber un compañero también delante tuyo, porque no se veía nada. No se veía nada. Y ellos usaron la inteligencia de prender las luces de bengala, tiraban luz de bengala y ahí iban avanzando. Claro. Y en una oportunidad yo estaba cubierto por una piedra que me metía así, porque era impresionante cómo pegaban los proyectiles. Entonces me arrastré y entré dentro de dos piedras que había y tenía tipo así un huequito, ahí me metí. Cuando entro ahí pega un proyectil en la piedra y me salpica todo por la cara. Ahí me pega un fulepe. Y ahí me llama un sargento y me dice, soldado, venga, me dice, venga para acá, me dice. Arrástrese, venga. Y vine ahí arrastrado con el fal acá y... ¿Y ahí vos quedaste medio desconcertado? Sí, ya quedé asustado porque yo dije, acá ya se viene, acá terminamos. Y ese llamado de esa persona que te dijo, venga para acá, como que fue para también despertarte a vos, porque vos te quedaste... Sí, él como para animarme más, ¿viste? Porque él ya tenía más instrucciones, era un suboficial, no te digo de alto rango, pero ya tenía más conocimiento. Creo que ya tenía una guerra de eso en otro país, que se fue a Congo, creo que se fue, me dijo después. Porque después me hice muy compinche con el sargento. Ese era de uno de mi sección, que era mi jefe. Y ahí vine para donde estaba él y me dice, no dispare, me dice, porque no sabemos dónde puede estar nuestro compañero ahí. Y nosotros escuchábamos los disparos, y había lugares que había gente que después otro me comentó que, porque ese ya era toda la noche, ¿viste? Toda la noche. Y algunos ya, como que ya nos íbamos acostumbrando ya. Y algunos ya no le daban artículos, ya se quedaban en la carpa nomás. Y bueno, y me cuenta un compañero que estaba con otro y le dice, che, vamos al Pozo Zorro, le dice, porque están viniendo los ingleses. Nada, dice que le dice él que van a venir. Eso es de todos los días igual. Dice, ya lo normalizaron. Sí, ya eso es normal. Y era verdad que estaban viniendo. Y el tipo no salió de la carpa. Y cuando salió el otro se fue y se metió entre una piedra. Dice que pasó enfrente de él, pasó el inglés. Y se fue y revisó la carpa y le vio al tipo ahí y llegó ahí nomás le ametrallado. Le metió como 7 disparos. Y ese quedó ahí. Y el otro se salvó. Porque salió. Claro. Y así, viste, que por eso te digo, cada uno vivió su experiencia y no todos tenemos nuestra misma versión. Y bueno, y después cuando teníamos un oficial a cargo, que era jefe de compañía, y ese cuando vio que ya se venía mal la situación, salió al frente y nos dijo a él, los soldados, dice, vamos a entregarnos, vamos a rendirnos. Y bueno, Eso como hablábamos hoy de que vos lo contaste en el libro de Otros Héroes de Malvinas, vos lo definiste como un equipo de resistencia, más que nada de ustedes, los argentinos, que se resistían al ataque de los ingleses, pero también que hubo bajas y heridos de los dos bandos. De los dos bandos, sí. Eso te iba a contar después lo que nos tocó hacer a nosotros después que ya nos rendimos. Bueno, te cuento cuando nos rendimos y después te cuento eso. Sacó dice que, porque yo no lo vi, una sábana blanca, porque todo eso llevábamos sábana, todo eso llevábamos nosotros en el equipaje. Y levantó arriba y le decía, y manejaba el inglés el tipo un teniente primero era, que venía a ser un oficial auxiliar de la policía más o menos. Y él dijo que nos entreguemos y que nos íbamos a entregar, y bueno,
acatamos la orden de él y habló, se acercó un inglés y le dijo que haga alto el fuego a los compañeros de él, Claro. a los ingleses, y pararon el fuego. Nosotros también nos dijo alto el fuego, nadie dispara más, y se acercaron y hablaron ahí, y bueno, y él le decía lo que teníamos que hacer nosotros. Salíamos todos ahí de donde estábamos en las cubiertas, en los pozos zorros. Así como en esa situación donde vos estabas, en esa ubicación, así va pasando en todo el resto de los puntos de conflicto ahí. Y donde estaba yo, sí. Claro. Yo de esa forma, yo te cuento donde yo estuve. Claro, donde yo estuve, en el monte que yo estuve, en el cerro que yo estuve. Ahora en otro cerro donde Después estaba otra no- compañía, no sé. ¿No te enteraste por No, otro no, cómo no me fue enteré, el...? no. Claro. Por ejemplo, te cuento así rapidito, mi cuñado, Juan Carlos, Sí. él dice que nos entregó. Él salió corriendo, cruzó todo campo minado y se fue y apareció en Puerto Argentino. Corrió como 15 kilómetros. Y él dice que ahí en ese momento él nos entregó. Él me contó después eso. Él después cuando cayeron porque iban por tandas y íbamos cayendo. ¿Viste? Claro. Y bueno, nos entregamos y salimos todos de la posición, todos con la mano en la nuca y dejamos el armamento en el lugar que estábamos, todo lo que sea armamento. Fal, proyectil, el que tenía ametralladora, todo así, casco, todo. Totalmente Total, desarmado, ¿no? sí. Y ahí nos hicieron formar. Esa noche cayó una nevada que teníamos más arriba del tobillo, nieve. Y ahí se acercaron todos los del grupo ellos y nos empezaban a requisar. Nos repalparon todo así, todo el cuerpo, todo nos hacía sentar y después te hacía parar y revisar ese, le hacía sentar y así. Ahí habremos estado 1 hora y pico más o menos requisándonos. Te cuento una anécdota, a mí lo que me pasa cuando me tocaba a mí, yo tenía una botellita de whisky en mi chaquetilla Ajá. y tenía carta de mi vieja. Y cuando ya me iba a tocar a mí, agarré y saqué nomás ese y puse entre mis piernas. Yo estaba sentado, ¿viste? Claro. Y cuando me iba a tocar a mí, yo me tenía que levantar. Y saqué la botellita de whisky y tenía un paquete de cigarrillos también. Yo fumaba entonces cuando eso. Y eso no llegaba cuando todavía podían aterrizar los aviones. Eso ahí en el galpón donde estaba ahí en Puerto Argentino, que estaban todas las mercaderías, dice que había una cantidad. Que después de eso cargaron todo en el buque del Canberra y nos dieron otra vez de vuelta a nosotros cuando ya nos traían al continente. Y bueno, y me toca a mí y me revisa todo, ¿viste? Me levanto, me revisa todo y bueno, me hizo sentar de vuelta, agarré otra vez yo mi carta y mi botellita de whisky y puse en el bolsillo tranquilo. Después cuando veníamos bajando, qué sé yo, le venía mandando, tomé todo y tiré a la mierda la botellita de whisky. Pasamos mucho hambre te digo, porque no llegaban más los víveres. Nos quedamos sin mercadería. Por eso justamente hoy te decía fuera de cámara que salíamos en una oportunidad 2 salimos a cazar ovejas. Y cuando recibíamos los víveres, recibíamos una caja. Bueno, ahí se iban lata de cornebé, lata de atún y una botellita, una petaquita de whisky, cigarrillo, chocolate, águila. No recuerdo qué más. Pero era para una ración para un día o 2 días más o menos. Y nos mandaban en un potecito así una pastilla que era todo de alcohol. Es como el efervescente ese que uno toma, ¿viste? Algo así más o menos. Que vos le prendés y prende eso, ¿viste? Y en eso calentamos la lata de atún, esas cosas, ¿viste? Y bueno, eso íbamos reservando. Y nosotros teníamos el plato que llevamos que usábamos ahí en el regimiento, se llamaba marmita. Era tipo una fuentecita
con una manija y una tapa. Por la tapa del lado de adentro llevaba un cuerpo sujetador. Ahí se iba el cuchillo, el tenedor y la cuchara, y vos le ponías ahí, quedaba trancado ahí. Y eso le cerraba y le tapaba, y eso iba en la bolsa de rancho que llevaba puesto acá en la cintura. Y bueno, y en esa fuentecita con manija, ahí nosotros calentábamos la comida. Y ahí cocinábamos también la oveja, cuando nos íbamos. Y ya cuando no teníamos más pastillitas le metíamos... Había un arbusto Seco. no seco, verde, pero prendía como la nada, como es zona petrolífera ahí, Mirá. como que le penetra todo, ¿viste? Y vos le prendías y prendía una llama. Pero eso hacíamos escondido adentro de la carpa, escondido para que no te descubran. Claro. ¿Y cómo era el tema de la oveja? ¿Cómo...? Y la oveja yo salí en 2 oportunidades. Se fue el sargento este que te dije, y fuimos 4 o 5 soldados. Y con el FAL, porque la arisca son la oveja, y le llevamos, le amontonamos así algunos, y le medía uno, pero uno nomás, 2 a lo sumo. ¿2 tiros? No, 2 ovejas. 2 ovejas. 1 o 2 nomás. Había un entrerriano conmigo que era vaquiano para faenar ligerísimo. Y eso que teníamos el sable bayoneta nomás. Sable bayoneta ese que va encastrado en el cañón del fusil. Uh-huh. Que ese para pelear cuando ya te encontrás sin proyectiles, para pelear cuerpo a cuerpo nomás, claro. ¿Viste? ¿Entendés? Sí. Bueno, y que ni filo tiene, pero con ese el babo faenaba. Se la mañana, sí. Y traíamos todo, hígado, bofe, todo, lo único que se tiraba la tripa. Pues todo le picábamos, todo y sin sal. Claro. Así nomás. Justamente por eso de que vos decís de que el entrerriano cómo se la mañaba, también habíamos hablado de la viveza argentina, o del talento argentino, de con lo poco que tenía, cómo se la rebuscaba. Sí. Y bueno, justo habíamos hablado también del Sea Harrier. El Sea Harrier, sí. Del avión, de estos pilotos argentinos que con ese avión volaban al ras del mar. Sí. Y que eran casi imperceptibles para los ingleses. Sí, no se le veía casi, ni el ruido casi no se le escuchaba. Nosotros cuando yo estuve más o menos... Cuando fuimos a cazar ovejas, llegamos casi hasta el mar, pues nosotros estábamos bastante retirados del mar. Y ahí se le veía, ahí vimos los Sea Harrier cuando pasaron. Eso, yo vi también videos de testimonios de los mismos ingleses que destacaban ese labor de los soldados argentinos, de cómo se la mañaban y el talento que tenían para pilotear esos aviones. Sí. Bueno, y para ir por ahí cerrando esta parte de Malvinas, la parte de que vos estabas contando de cuando lo tenían prisionero, vos llegaste a contar cuando le hacían el cacheo. Sí. Después, ¿cómo los trataban? ¿A dónde los llevaron? Y bueno, después de finalizar el cacheo ahí en el cerro, nos bajaron a todos, en fila de India. Y después cuando llegamos abajo, ya donde cruzaba una calle, ahí nos encontramos con heridos de ellos, no sé cuánto, pero una cantidad. Y nos hacían llevar en una manta, que sería una frazada o un poncho plástico, 4 soldados a un solo tipo. Algunos estaban muertos, otros estaban heridos, y apenas lo aguantábamos. Entre 4 soldados apenas lo aguantábamos. Le llevábamos, caminamos 15, 20 metros y ya le bajamos porque no podíamos llevar. Nos hicieron llevar como 200, 300 metros más también capaz. A donde estaban, una parte donde estaban todos los helicópteros de ellos. Ya para esa hora ya amaneció. Y eso también, ahí te hago una pausa. Ustedes cuando lo vieron así tan cerca a ellos, a los ingleses, eran tipos, me imagino, más grandes que ustedes, más corpulentos, más... Sí, totalmente, Dami. Uno que eran de más edad,
Claro. más edad. Más experiencia. Más experiencia, no venían según lo que yo escuché, que no venían, no eran la primera guerra que tenían, eran gente grande, robusto. Nosotros éramos una criatura. Acá, justo acá se ve cómo Sí, físicamente estaba vos. ese, yo tenía ni 60 kilos no tenía yo. Y más allá cuando me fui que no comíamos y habré llegado a 50, 52 kilos por ahí. Y fíjate que me contás que cuando ustedes lo tenían que llevar a ellos, Sí, entre cuatro, apenas apenas sí, apenas lo llevamos. Y bueno, y ahí después nos hicieron dejar y después vinieron en helicóptero, lo cargamos todo en el helicóptero y llevaron, no sé, fueron para el fondo, más hacia el fondo, no para el lado Puerto Argentino, sino para el fondo. Y después vino más helicóptero y nos cargaron a nosotros, también nos llevaron. Nos llevaron allá, no sé, 20 minutos de viaje más o menos. Ahí estaban los burkas. Los burkas son los mercenarios. Ah, mirá. Los mercenarios. Que ellos también tenían esa gente. Esos sí eran todos chiquititos, peticitos, enanitos eran. También, según yo escuché comentarios, que también participó en la guerra, que degollaban gente, soldados argentinos. En donde yo estuve no pasó eso, pero me contaron después otros soldados que había lugares que sí, que atacaban hacia la noche, le atacaban y le llegaban en silencio nomás y le degollaban. Tenían una faca así tipo banana. O sea, se podría decir que esos mercenarios eran como unos ninjas que estaban Exactamente. flaquitos, chiquititos, casi imperceptibles, que te llegaban de la nada de repente. Exactamente, sí. Y eso cuando nos vieron a nosotros que íbamos, ¿sabes cómo empezaron a correr uno para acá, otro para allá? Y después el que iba a cargo nuestro, sé que le llamó por radio, le dijo que estábamos llevando prisioneros que se queden al molde nomás. Porque ya se estaban armando ya se estaban armando seguramente para enfrentarnos, ¿viste? Claro, o sea, ponele que eran un poco más rebeldes que los... Más rebeldes, sí. Claro, Sí. claro. Y bueno, y ahí, todo ese trayecto después, ¿dónde los llevaron? Y bueno, ahí nos llevaron después a un corral de digo, de oveja. Hay muchos corrales ahí, pero grandísimos corrales, todo techado, con lana de oveja, todo. Ahí nos llevaron y hubo un lugar donde nos llevaron y nos hicieron de vestir completamente. Nos revisaron hasta el calzoncillo. Y antes de bajar ya ahí del cerro, ya nos sacaron los cordones de los borceguíes. Todo lo que el cordón de la chaquetilla, cinto, nada de hilo, de nada de Que se pueda usar que como se pueda usar para suicidarte. Claro. Sí, nos sacaron todo, nos hicieron dejar todo ahí. Quedaron todos tirados los armamentos ahí en el lugar que estábamos, quedaron todos. Porque yo después vi en la tele cómo muestran los cascos, todos los faros, todo eso en esos lugares, ¿viste? Claro. Pero esa noche no se vio nada porque fue de noche. Y de ahí hasta... Y de ahí estuvimos un día, estuvimos ahí ya nos dieron un caldo, caldo de pescado, era porque tenía gusto a pescado, por lo menos ese ya para calentar el cuerpo. Y amanecimos ahí, después al otro día nos llevaron otra vez en otro lugar, todo siempre caminando. Y a medida que iban juntando, nos iban... cada vez íbamos siendo más, ¿viste? Claro. Y así estuvimos como 4 o 5 días. Y después un día viene y nos sacó todo de donde estábamos. Y nos lleva a la costa, estábamos cerquita del mar. Nos lleva caminando por grupo así. Pero siempre nos manteníamos el grupo nosotros. Claro. El grupo que éramos de una sección, casi siempre estábamos juntos, nunca nos dispersamos. Y nos llevaron y nos subieron en un lanchón. En un lanchón. Sí. Grandísimo lanchón. Entramos 80, 90 soldados más o menos en el lanchón ese.
Pero todo así, era todo plano nomás era. Todos sentados en el plan, espalda con espalda ahí, y nos llevaron. Por ahí vimos allá en el medio, no te digo en el medio del mar, pero más o menos a 2 kilómetros, 3 kilómetros por ahí, de la orilla. Ahí estaba el buque El Canberra. Ese es un barco, no es barco de guerra, ese es más para traslado de personas, Claro. porque tenía camarote, todo eso. Y bueno, y ahí con una piola, nos tiraban allá una piola y ahí tenía que trepar y te metía ahí cuando se arrimó el lanchón, bien al ras al costadito del coso, y ahí tenía que subir así como el techo nomás. O sea que si por ahí llegaba a zafar ahí y caía en el agua, chao. Listo. Chao. Y así subimos todo y ahí te tomaban todos los datos, pero ahí ya era un lujo. Un lujo ya era eso. Y ahí, Y ahí te tomaban los datos y te hacían pasar, te preguntaban el nombre de tu padre, tu madre, de dónde era, tu domicilio. ahí fue, por así decirlo, un traspaso de los ingleses Al buque. Claro. Para trasladarnos ya al continente. Pero no fuimos nosotros los únicos. Yo me acuerdo que yo subí un martes a las 10, las 11 de la mañana por ahí y desembarqué un día sábado a las 7 de la tarde. O sea que venía alzando. Vos no sentí nada ahí adentro del barco, si paró, ni movimiento tiene. Claro. Más que musiquita de fondo nomás y eso era todo. Y ahí nos dieron jabón y nos hicieron columnar ahí en cosas a la ducha con agua caliente. ¿Sabes lo que era? No queríamos salir más de esa ducha, ¿no? Agua caliente después Sí, después de 2 meses y pico, ¿no? Y bueno, yo cuando estuve en Malvinas, cuando estuve en el Monte Ken, una oportunidad vine a Puerto Argentino a bañarme. Salió un camión, cuando eso estábamos tranquilos todavía. Antes que lleguen los ingleses. Antes que lleguen los ingleses, sí. Y me acuerdo que ahí entramos en una casa y encontré una campera civil. Y me puse abajo de mi chaquetilla y después cuando me requisaron los ingleses, cuando caímos prisioneros, me querían sacar. Le decía que no, que ese era mío. Y no me decían. Parece que conocieron ellos, ¿viste? Y hasta que le gané, no. Fíjate hasta dónde fui rebelde yo también, ¿viste? Por una campera a lo mejor. ¿Los domaste? Sí. Y bueno, cuando estuvimos en el buque, ya nos bañamos todo y después a las 7 de la mañana, más o menos, sí, porque tenía reloj, ahí en cada camarote tenía reloj. A las 7 de la mañana nos llevaban al comedor. Teníamos que subir 3 pisos o bajar, no recuerdo bien, para ir al comedor. Un comedor grandísimo. El buque, para que tengan una idea, era como casa de gobierno más o menos. Tenía 9 pisos. Y de grande, de largo, era 150 metros por 90 de ancho. Claro, prácticamente como un edificio Sí, público, como un edificio ¿no? público, sí. Como un hotel. Y ahí llegaron, ¿cuántos días tardaron en llegar en ese buque ¿Al continente? al continente? Yo subí un martes y desembarqué un sábado. 4 días. 3 días. ¿A qué provincia llegaron? En Puerto Madryn. Te cuento una anécdota. En el buque cuando estuve, yo no sé si fue el segundo día o el primer día que nos fuimos a comer y hambre teníamos todavía. Y nos daban un plato, entrábamos en la cocina así en fila, acá estaban los cocineros, qué sé yo, acá estaba el tipo con la olla que te servía, vos te tomabas el recipiente para cargar tu comida, en cada sector tenía para poner la sopa, en otro para poner la comida más compuesta y Claro, así. sí. Y después un postrecito, un cigarrillo, era todo cigarrillo nuestro.
Y toda la mercadería nuestra que quedó en Puerto Argentino cargaron todo ahí. Lo que nos le llegó a ustedes. Sí, estaba ahí. sí. Y bueno, comimos todo. Y el tipo acá, hop, hop, arriba, ¿viste? A levantarse y todo en fila para irnos ya de vuelta a los camarotes otra vez. Y bueno, y acá ya estaba la otra fila que estaban para comer. Y cuando menos se descuida el guardia, me cruzo yo en la fila de lo que estaban esperando para comer. Sí, me metí otra vez, me fui, me serví de vuelta, me fui, me acomodé y doble. Me metí doble. Llegaron los vagos allá, en el camarote. Yo no sabía ni en qué camarote estaba ni en qué piso, ¿no? O sea que vino el guardia, che, y le conocí yo al guardia. Vino el guardia, empezó a mirar, hasta que me reconoció, che. Me dice, vos, no sé, en su idioma, claro, como que ya comí, que por qué me volví, qué sé yo. No, le decía yo, no. Se fue y trajo un traductor. Y primero le negué, y después me dice, no, si allá falta uno, dice que a lo vago, a lo otro, dice que le trató re mal porque yo no llegué. ¿Y dónde quedó tu compañero? Y ni mis compañeros esos no se dieron cuenta que yo me quedé otra vez a comer. Y hasta que le tuve que decir al traductor que sí, que volví a comer porque tenía hambre. Y bueno, y ahí me llevó el tipo. Me llevó medio malo, pero no me hizo nada. Mira. Sí. Y después cuando llegué ahí, lo hago, así, abrí la puertita así como esa y entré ahí. ¿A dónde te metiste, pelotudo? Me dicen, nosotros culpa tuya, acá ligamos una puteada un lo poco más. A pedo. Sí. No sé, boludo, yo comí 2 veces, le digo, ¿viste? Y así, ¿viste? Y bueno, y seguíamos viniendo. Después escuchamos por el palantecito que había peligro que bombardeen el barco y qué sé yo. Yo no sé si era verdad o mentira, ¿viste? Porque ya... Lo que sí que veníamos, según lo que yo escuché, que veníamos 14.000 soldados, veníamos en ese... 14.000. Sí, entre suboficiales y oficiales, todo. Y nuestro jefe de regimiento y el segundo jefe, esa noche que nosotros nos rendimos, ellos se fugaron a la mierda. Pero no se fueron lejos porque al tercer día por ahí ya cayó también con nosotros. Mira. Sí. O sea que ellos tampoco dieron la orden de que nos rendiéramos, sino nuestro oficial nomás fue. Porque claro, ya vio que estábamos mal parados, ¿viste? Claro. Que no íbamos a resistir. Si ya te digo que teníamos el armamento de ellos, eran súper livianos y eran de buena potencia. Nuestro Falvo tiraba un cargador que trae 20 tiros y se te doblaba el caño. Claro, el avance por ahí de tecnología. Sí, la tecnología era mucho más eficaz que la nuestra. Claro. Y así todo igual dieron sí, batalla. Así también dimos batalla, sí. Sí. Bueno, y de ahí llegaron a Chubut. Ahí llegamos a Puerto Madryn, Chubut. Ahí nos recibieron la gente. La ciudad completa, estaban ahí en el puerto. Querían recuerdo, querían que te baje del camión, que te quería llevar a la casa. Algunos se escapaban y se iban, porque nos bajaron ahí nomás a 200 metros, 300 metros en un galpón. Y ahí ya nos estaban esperando la gente con comida, pan, de sándwiches, todo eso, ¿viste? Y ahí estuvimos un rato hasta las 10, las 9 de la noche por ahí. De las 7 ponerle vos hasta las 9. Después ahí vinieron los camiones y nos cargaron todo y nos llevaron, no sé, como 2 horas de... Yo te dije que bajamos en Puerto Madryn. Sí. Sí, y nos fuimos a Tres Leus. 3 Leus. A Tres Leus. Ahí fuimos a un regimiento. Y ahí nos bañamos de vuelta, cenamos y nos acostamos a dormir. Al otro día a las 11 de la mañana tomamos el vuelo. Y vinimos a Buenos Aires, a Campo de Mayo. A Buenos Aires. En Campo de Mayo nos hicieron revisación médica, todo, el que estaba lesionado, que algunos quedaron internados, otros le dieron el alta, ahí nos dieron ropa nueva,
tiramos toda la mugre que teníamos, porque la ropa nuestra, la que llevamos, trajimos puesto, no nos cambiamos nunca, nunca. Siempre el mismo nomás. Así que ni siquiera de cuerpo íbamos, ni al baño íbamos, porque no. Y además también los nervios por ahí en la cabeza. Sí, lo que vos pensabas era, yo por ejemplo, mi pensamiento era, decía, bueno, yo me muero acá y me quedo acá, ¿viste? ¿Quién te va a traer si no había medio? Claro. Por eso yo muchas veces no creo de que dicen que le trajeron al cuerpo de Julano de tal, que trajeron, ¿en qué trajeron? Los primeros tiempos pudo haber sido, pero si cuando se empezó la batalla ya no había más forma de venir ni de irse. Y ni tiempo capaz de buscar ese cuerpo. Tampoco. De esa noche del ataque, ¿no? Hubo un caso, por ejemplo, mucho antes del ataque, que bombardeaban los barcos y justo dio la casualidad que estaban unos soldados de otra compañía, estaban empujando un jeep que quedó pantanado y cayó justo según por el ruido del motor detectó el radar y ahí le mandó el coso y a uno le agarró de lleno. Y a ese dice que le enterraron ahí nomás. Claro. Le enterraron ahí y quedó ahí el vago ese de acá del barrio Guiralde, era un soldado del Guilera, ese, la calle que está en el Guiralde, ahí la calle principal. Sí. Ese soldado Guilera se llama esa calle. Es en honor a él. Sí, en honor a él, sí. Y ahí a su casa. Después nos dieron, salimos un día a tomar el tren. En tren nos trajeron una trayecta a Montecasero. De Montecasero estuvimos, cuando llegamos ahí, llegó hasta el regimiento, porque había una vía que cruzaba ahí en el medio del regimiento, cruzaba una vía, hasta ahí llegó Pero no nos fuimos todos, los jefes, esos quedaron. Claro. Y eso de cuando ustedes se iban al tren, bajaban del tren, ¿se veía la misma escena de cuando llegaron a territorio argentino, de la gente queriendo verlos, queriendo tocarlos, queriendo decirles algo? ¿Era siempre así esa multitud de gente? Sí. Ahí en Montecasero cuando llegamos había mucha gente, todo el pueblo nos estaban esperando. E inclusive ahí vino Julano, no vino Julano, se escuchaba, ¿viste? Claro. Y estaba la mujer del jefe del regimiento y le dijo, no, su marido no vino, pero está, le dice, creo que le llevaron no sé a dónde le llevaron a él, porque él era el jefe y a muchos que le llevaron al Uruguay, después le mandaron para acá. Mirá. Sí. Eso yo escuché después del comentario, porque yo no sabía eso, ¿viste? Y después estuvimos en el cuartel acá de Montecasero, estuvimos casi 10 días otra vez, para firmarnos la libreta, el documento y darnos la baja definitiva. Y ahí a tu casa. Y ahí a casa. Y hay una frase en este libro, repito, un buen libro. Otros héroes de Malvinas, que relata hechos de distintos policías, ya ex policías, que son ex combatientes de Malvinas. Y lo que dije hoy, el libro, cada capítulo es un testimonio de un excombatiente y se diferencia o se destaca por una frase que ellos le dijeron al escritor de este libro, y la tuya es Nunca más borcegos, ese título. ¿Querés comentar por qué? Sí. Y esa frase lo dije yo porque yo dije que cuando salí allá dije nunca más un borcego, porque mi intención no era de venir a meterme, o muchos me dijeron ¿por qué no te quedaste ahí, no te enganchaste en el regimiento? No, ya estaba ¿cómo te digo así? Re aburrido, re cansado. Ya saturado la palabra. Entonces dije no, nunca más un borcego, y ese me puso como título el que me hizo el reportaje ese día que escribió el libro, Pedro Alejandro Ojeda. Exactamente, es policía también. Y bueno, mi intención era, cuando vine estuve un mes y pico, 2 meses casi sin hacer nada.
Mi vieja me dijo para ver si yo no quería ingresar a la policía. Y vos tenías en mente la frase de nunca más un borcego. Y nunca yo, más. sí, no, porque yo no quería saber más de borceguí. Claro. Y bueno, tanto me insistió mi vieja que hasta que me convenció. Y bueno, dije, voy a probar. Lo que te pasó, tu experiencia, tanto en el servicio militar como después en la Malvinas, ¿te ayudó para la escuela de policía? En lo ¿Te que, sirvió? lo que me sirvió es la instrucción militar. Claro. La instrucción militar me sirvió porque yo sabíamos más que los instructores. ¿Entendés? Pero no obstante a eso, igual no tenía los saltos. ¿Y el trato de ellos? El ¿Sabían trato, que vos fuiste un...? sabíamos porque éramos todo un grupo era de combatientes. De 80 y pico, 90 éramos, 80 éramos combatientes. Claro. Y habían 10 o 8 que no eran combatientes. Pero igual nos trataban como si nada, como que éramos un ciudadano común. Exactamente. Tuviste una gran trayectoria en la policía, te jubilaste, tenés tu familia, Sí. tu esposa, tu hija, tu hijo. Y bueno, y ahora, en este momento, al mirar para atrás, ¿qué sentimiento te agarra cuando llega la fecha del 2 de abril, que hay actos que los ovacionan a ustedes? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Y la verdad, una emoción tremenda. Y me gusta ir a compartir, a encontrarme con mis compañeros. O sea, tienen su grupo de... Tenemos grupos, sí. Nos encontramos con otros soldados que estaba conmigo, que es del interior, por ejemplo, que lo veo cada vez que nos juntamos los 2 de abril. Para ir cerrando, yo hoy te leí una frase de un excombatiente, se llama Ricardo Caña, que es veterano de guerra y actualmente se desempeña en la Dirección de Recursos Humanos de Casa Militar, en Casa Rosada. Me pareció importante la frase que dice que lo peor para uno que está de este lado, o sea, de su lado, es que la gente los olvide. Y más allá de eso, las personas tienen que conocer la historia, no tanto por los libros o por lo que dicen los gobiernos, sino por la gente misma que estuvo allí. Por eso yo insistí tanto en traerlo a Paulino, a este héroe de la patria, para escuchar su testimonio, su historia, y como vos repetiste y remarcaste tantas veces que no hay una sola historia, cada uno vivió una experiencia distinta. Y eso es también lo que hace valioso a esto. Y bueno, para finalizar, Paulino, acá siempre dejamos una marca del invitado para que quede para la eternidad acá en el póster. Así que te cedo el estilógrafo y podés firmar, dejar tu marca donde vos quieras. ¿Acá? Sí, al lado, donde quieras. Gracias, Paulino. Bueno, amigo, no, gracias a vos por tenerme en cuenta y la verdad que pensé que me iba a quebrar, pero tomé fuerza. Tuviste perfecto. Sí, a lo mejor quedaron algunas cosas que se me pasó, pero... Para mí estuvo completísimo y bueno, para el que vea este podcast, cuando lo vean, en el día que lo vean, no se olviden de suscribirse, de poner me gusta y de compartir, y sigamos reconociendo a estos héroes de la patria que prácticamente son nuestros próceres en la actualidad. Así que nos vemos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!